Esto es lo que te mereces, viejo inútil. Ahora arréglatela solo. Estas palabras me las lanzó mi hijo Román antes de poner en marcha el coche y dejarme junto a una casa en ruinas, con las paredes agrietadas y el techo hundido, en medio de los bosques de Tula. Todavía recuerdo su mirada de desprecio en el retrovisor, como si yo fuera Busa, de la que decidió librarse lo más lejos posible de su vida. 3 días después ese mismo hijo me llamó 45 veces seguidas, gritando desesperado al auricular: «Papá, ¿qué has hecho?». Pero ya era demasiado tarde para cualquier arrepentimiento. Me llamo Leonid Mikhailovich Romanov. Tengo 74 años, y la historia que voy a contarles muestra cómo a veces un hijo de sangre puede resultar más cruel que cualquier extraño, y cómo la vida, por caminos inesperados, pone todo en su sitio. Nací en una pequeña aldea cerca de Riazán, en una familia sencilla de trabajadores. Mi padre era maquinista agrícola, mi madre costurera en un taller local. Desde niño entendí que en esta vida todo lo que tienes se consigue con sudor, esfuerzo y, sobre todo, con dignidad. Crecí entre campos, maquinaria y herramientas de trabajo. Aprendí a manejar un tractor antes de dominar bien la escritura. No había lujos, pero sí principios. Mi padre siempre decía: «A un hombre se le valora por su palabra y por cómo mantiene a su familia». Esa lección me acompañó toda la vida. Agradezco a este canal la oportunidad de abrir mi alma y contar lo que me ha sucedido. A ti, que me escuchas ahora, te pido solo una cosa. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde qué ciudad de Rusia nos escuchas. Aquí cada día suenan historias reales de personas iguales que tú o que yo. Y quién sabe, quizá algún día cuenten también la tuya. A veces guardamos demasiado en el pecho y necesitamos desahogarnos. De lo contrario, nos ahogaremos con todo lo acumulado. 35 años de mi vida transcurrieron al volante de maquinaria pesada en obras de carreteras y puentes por todo el centro y el norte del país. Excavadoras, bulldozers, tractores, pavimentadoras de asfalto. Lo que pusieran delante de mí lo hacía funcionar. Trabajé bajo el sol que quema la piel y bajo lluvias que calan hasta los huesos. Dormí en barracones provisionales, comí trigo sarraceno frío en cuencos de aluminio y pasé meses sin ver a mi familia. Todo para enviar cada copec a casa y asegurar a los míos una vida digna. No me avergüenzo de esos sacrificios. Al contrario, me sentía orgulloso de cada carretera que ayudaba a construir. Sabía que estaba uniendo aldeas, reuniendo familias, acercando oportunidades. La vida era dura, sí, pero tenía sentido. Mi esposa, Raisa Ivanovna, era el corazón de nuestro hogar, una mujer de carácter firme y al mismo tiempo de una ternura infinita. Ella llevaba la casa y criaba a nuestros 3 hijos, Román, Mijail y Ana. Nunca se quejaba de mis largas ausencias. Cuando volvía después de 2 o 3 meses en las obras, me recibía con un abrazo que borraba el cansancio y con un beso que me recordaba por qué valía la pena seguir luchando. Los niños corrían hacia mí, y aunque no éramos ricos, yo me sentía el hombre más feliz porque tenía una familia fuerte. Al menos eso creía entonces. Desde pequeño, Román se diferenció de sus hermano y hermana. Mientras Mijail y Ana se lanzaban alegres hacia mí cada vez que regresaba del trabajo, él me observaba con una mirada calculadora, como si evaluara cuánto valían mis esfuerzos. Ya con 12 años decía que no quería ser trabajador como su padre, que iba a estudiar y convertirse en alguien importante. Yo pensaba que eran ambiciones sanas, que aspiraba a algo mejor, y, como padre, incluso sentía cierto orgullo. Pero en su tono se notaba algo más: desprecio hacia mis manos llenas de callos y manchadas de aceite de máquina. Parecía que mis esfuerzos no significaban nada para él. Cuando cumplió 18,
Le conseguí trabajo de ayudante en una constructora conocida, en una simple tarea de oficina. Era una oportunidad para empezar su carrera honestamente, pero él nunca lo valoró. Se quejaba continuamente de que aquel trabajo no estaba a la altura de alguien como él. En unos años, obtuvo el título de técnico constructor y pasó a un puesto mejor. Y fue entonces cuando nuestra relación empezó a estropearse de verdad. Llegaba de una obra sucio, oliendo a gasóleo, con la ropa engrasada, y él me recibía con una mueca de repulsión. «Papá, no puedes lavarte antes de sentarte a la mesa», decía delante de sus hermanos y de su madre. Ese olor a aceite de máquina molesta. Yo me tragaba la ofensa en silencio y me iba a lavar. No porque me avergonzara de mi trabajo, sino para evitar peleas en la familia. Pensaba que aún era joven, que con el tiempo entendería el valor del trabajo. Pero me equivocaba. Pasaban los años y Román prosperaba. Abrió su propia empresa constructora. Se casó con una chica de ciudad. Tuvo 2 hijos preciosos, Denis y Dasha. Raíssa y yo nos convertimos en abuelos siempre dispuestos a ayudar. Cada fin de semana los visitábamos, llevábamos regalos, contábamos cuentos, jugábamos en el patio. Los nietos nos adoraban, nos abrazaban con ese amor puro que solo los niños saben dar. Eran mis momentos más felices, pero a Román nuestra cercanía le molestaba. «Papá, no es necesario que vengas todas las semanas. Los niños tienen sus actividades. Necesitan su tiempo libre», decía, como si convivir con los abuelos fuera una pérdida de tiempo. Hace 5 años me jubilé. Pensé que por fin podría pasar más tiempo con mi esposa, cuidar mejor de ella, estar más cerca de los nietos. Nuestra pensión era pequeña, pero alcanzaba para una vida modesta en nuestra casita cerca de Riazán. En el pueblo teníamos huerto, gallinas e incluso un par de vacas. Una vida sencilla, pero nuestra. Todo parecía estable hasta que Raíssa empezó a enfermar. Dolores por todo el cuerpo, un cansancio terrible, pérdida de apetito. La llevé al hospital de Tula y nos dieron una noticia que me partió el corazón en 2. Cáncer de páncreas, en fase avanzada. Los médicos dijeron que le quedaban pocos meses de vida. El mundo se vino abajo. 45 años juntos, y de repente me dicen que casi no queda tiempo. La cuidé día y noche. La llevaba a quimioterapia, le preparaba la poca comida que podía digerir, le daba las medicinas a sus horas. Román casi no aparecía, siempre ocupado con los asuntos de la empresa. Mijaíl y Ana, que vivían lejos, venían cuando podían, pero yo estaba a su lado cada minuto, porque había dado mi palabra en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y aquella mañana, 3 días antes de nuestro aniversario de bodas, Raíssa se fue. Murió entre mis brazos mientras sostenía su mano. Sentí como si me arrancaran la mitad del alma. El entierro fue un jueves, bajo una lluvia fina, como lágrimas del cielo. Román vino con traje negro, gafas oscuras, aparentando estar destrozado por el dolor. Pero yo, al mirarlo de cerca, entendía que en su cabeza ya había otros cálculos. Fue justo allí, en medio de mi duelo, cuando empezó a mostrar sus verdaderas intenciones. Román se acercó a mí después del entierro, con aire solemne. Me abrazó fuerte, fingiendo lágrimas en los ojos, y me susurró al oído: «Papá, no te preocupes por nada. Ahora yo me encargaré de todo». Al principio pensé que hablaba de apoyarme en mi dolor, de estar a mi lado como hijo, pero pronto entendí que significaba algo muy distinto. Esa misma noche me llevó a su casa en la ciudad. Me sentó en el salón, me sirvió té, que ni siquiera tocó, y con voz fría dijo: «Ya estás mayor, papá. No puedes quedarte solo en el pueblo. Es peligroso. Mejor te vienes a vivir conmigo. Aquí estarás más seguro». Yo, todavía destrozado por la muerte de Raíssa, acepté sin discutir. Tal vez, en el fondo, esperaba que por fin mostrara algo de humanidad.
Dejé mi casa, mis animales, mis recuerdos, y me mudé con Román. Pero esa decisión fue el inicio del período más amargo de mi vida. Los primeros días parecían tranquilos. Mis nietos me recibieron con abrazos, me pedían que les contara historias antes de dormir. Denise quería que le enseñara a plantar alubias en pequeñas macetas, y Dasha me pedía que cantara las canciones que tarareaba Raíza. Sentía que mi presencia les hacía bien. Sin embargo, a Román y a su esposa no les gustaba. Notaba sus miradas de disgusto, sus gestos de irritación cuando los niños corrían hacia mí. Un día, a mediodía, oí a su esposa decir en la cocina: «Román, tu padre estorba. Tenemos poco espacio y los niños se distraen demasiado por su culpa». A lo que mi hijo respondió, sin saber que yo escuchaba desde el pasillo: «Tranquila, es cuestión de tiempo. Yo arreglaré todo». Entonces aún no entendí bien qué quería decir, pero esas palabras se me clavaron en el pecho como una astilla. Pasaron unas semanas y empezaron a pedirme mis documentos. Román decía que era para poner en orden mis cuentas y que yo no tuviera que preocuparme. Cansado, con la conciencia aún nublada por el duelo, le entregué copias de mi pasaporte, del carné de pensionista, incluso los documentos de la casa cerca de Riazán. Él sonrió satisfecho y dijo: «No te preocupes, papá. Yo me ocuparé de todo por tu bien». Quise creerle, al fin y al cabo era mi hijo. Pensaba que, pese a sus defectos, debía quedarle algo de gratitud por los años en que trabajé para que estudiara y saliera adelante. Pero me equivocaba. Pronto la vida se volvió insoportable. Empezaron los comentarios hirientes: «Papá, ya no puedes cuidarte solo. Mejor dejo que yo maneje tu dinero. No lo gastes en tonterías, viejo. Yo sé en qué es mejor gastarlo». Me trataba como si fuera incapaz, como si ya no tuviera voz en mi propia vida. Y lo peor era que lo decía delante de los nietos. Veía como Denise y Dasha me miraban confundidos, sin entender por qué su padre hablaba así con su abuelo. Cada día la situación empeoraba. Me prohibieron entrar en la cocina. Decían que lo ensuciaba todo. En el salón tenía que sentarme en un rincón, casi invisible, para no molestar. A veces pasaba horas mirando por la ventana, recordando los tiempos en el pueblo, el olor a tierra húmeda, el canto de los gallos al amanecer. Los recuerdos eran lo único que me sostenía. Un domingo, durante la comida, Román levantó la voz a todos: «Papá, basta de llenarles la cabeza a los niños con tonterías del campo. No necesitan aprender esas cosas de campesinos. Deben aspirar a más». Yo guardé silencio, pero por dentro algo se desgarraba. ¿Acaso había olvidado que fue precisamente gracias a aquel pueblo que tuvo la oportunidad de estudiar y triunfar? Poco a poco, empecé a notar cosas extrañas. Llegaban cartas del banco con avisos de retiradas grandes de dinero que yo no había autorizado. Román me quitaba la correspondencia diciendo que eran asuntos rutinarios. Cuando preguntaba, respondía seco: «Sé lo que hago, papá. Confía en mí». Pero la confianza se evaporaba día tras día. Empezaba a comprender que se preparaba algo muy oscuro a mis espaldas. Una noche no pude dormir. Oí una conversación en el salón. Román hablaba por teléfono. «Sí, ya está todo a mi nombre. Pronto será completamente mío». Un escalofrío me recorrió la espalda. Me levanté en silencio y volví a mi habitación. Por primera vez pensé que mi propio hijo planeaba dejarme sin nada de lo que había ganado en toda mi vida. Al día siguiente, decidí hablar con él directamente. Lo encontré en el comedor y le dije: «Román, explícame qué está pasando con mis cuentas». Él se echó a reír con desprecio. «Papá, ya no estás en condiciones de manejar nada. Todo lo que tienes está ahora en mis manos. Es mejor así». «¿Cómo que en tus manos?», pregunté con un nudo en la garganta. «Tal cual. Ahora yo soy el dueño de la casa, de las cuentas, de todo. Tú solo preocúpate de no enfermar más».
porque ya es bastante pesado mantenerte. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No era solo desprecio en sus palabras, era la confirmación de que ya no me veía como padre, sino como una carga. A partir de ese momento, la vida en su casa se convirtió en un infierno. Me escondían la comida, me gritaban, me trataban como a un mueble viejo. Yo intentaba mantener la calma por mis nietos, pero cada día quedaba más claro que Román quería deshacerse de mí. Y aquella mañana de viernes, durante el desayuno, me lo dijo claramente. Papá, ya no puedes seguir aquí. He encontrado un lugar donde estarás mejor. Mañana te llevaré allí. ¿Qué lugar? Pregunté aterrado. Una casa en las afueras. Allí no molestarás a nadie. Entendí que planeaba abandonarme. Esa noche no pegué ojo. Una y otra vez me preguntaba cómo un hijo podía llegar tan lejos. Recordaba a Raísa, su ternura, su sonrisa, y sentía que me daba fuerzas desde algún sitio, donde quiera que estuviera. Me prometí que no permitiría que me humillara más. Tenía que hacer algo. Al amanecer, Román llegó con el coche en marcha. Me tomó de la mano y dijo con voz seca, «Vamos, papá, es hora». Y fue precisamente en ese momento cuando comenzó la parte más oscura de esta historia, la que me marcaría para siempre. Román conducía en silencio. Yo iba en el asiento delantero, viendo cómo la ciudad quedaba atrás y el paisaje se volvía cada vez más desierto. El silencio era tan denso que solo se oía el ruido del motor, como un latido antes de una ejecución. Intenté hablar para entender a dónde me llevaba. «Román, ¿a dónde vamos?» «Ya verás, papá, es un lugar tranquilo. Allí nada te molestará», respondió sin mirarme. La forma en que lo dijo me heló la sangre. En su voz no había el cuidado de un hijo. Era la voz de alguien que simplemente se deshace de un peso. El trayecto duró casi 2 horas. Por fin se detuvo frente a una casa que más parecía una ruina. La pintura desconchada, la verja oxidada, el olor a humedad se sentía incluso desde fuera. Román salió primero del coche, abrió mi puerta, y con un gesto me indicó que bajara. «Ya hemos llegado. Aquí estarás mejor». Yo dudaba. «¿Aquí, Román? ¿De verdad quieres dejarme aquí?» «Sí, papá, aquí estarás más tranquilo. Yo ya no puedo ocuparme de ti, ¿entiendes?». Lo dijo con una frialdad que me atravesó. Sacó del maletero una pequeña bolsa con mis cosas, la dejó en el suelo, y sin más palabras, volvió a subirse al coche. Antes de arrancar, añadió, «No me busques, no me llames. Acepta que este es tu lugar ahora». Y se fue, levantando polvo en el camino de tierra, mientras yo me quedaba allí con el corazón destrozado. Entré en la casa y me encontré con paredes húmedas, ventanas rotas y un silencio que zumbaba en los oídos. Casi no había muebles, solo un viejo colchón tirado en un rincón. Era como si me hubiera dejado morir en una tumba abierta. Los primeros días fueron terribles. Casi no había comida. Iba a la aldea más cercana a comprar pan o conservas con los pocos rublos que me quedaban en el bolsillo. Dormía poco, porque cada crujido en aquella casa me hacía pensar que el techo se vendría abajo. El frío de las horas de la mañana calaba hasta los huesos, y más de una vez pensé que moriría allí y nadie se enteraría. Pero no todo era silencio. Dentro de mí empezó a crecer una mezcla de dolor y rabia. Dolor porque mi propio hijo me había tratado como basura. Rabia porque había permitido que eso sucediera durante demasiado tiempo. Sentado junto a una pequeña hoguera que encendía para calentarme, miraba mis manos, esas manos llenas de cicatrices que habían trabajado toda la vida. Me preguntaba cómo podían considerarlas inútiles. Y entonces comprendí que no podía rendirme. Los días pasaban lentamente, pero en mi cabeza empezó a madurar un plan. Tenía que recuperar lo que me pertenecía por derecho. Tenía que demostrarle a Román que todavía tenía un padre con dignidad.
Empecé a ir más a menudo al pueblo. Allí conocí a gente buena, campesinos y trabajadores que me ofrecían comida, se interesaban por saber de dónde venía. Nunca contaba toda la verdad, pero en esas conversaciones recuperaba algo de esperanza. Un día encontré a un viejo conocido del trabajo, Grigori Petrovich, que ahora vivía por la zona. Se sorprendió al verme y preguntó: «Leonid, ¿qué haces aquí? Pensaba que vivías en el pueblo cerca de Riazán con tu esposa». Bajé la mirada y respondí: «Raísa ya no está, y mi hijo decidió que este es mi sitio». Él guardó silencio un momento y luego me puso la mano en el hombro. «No te mereces esto. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo». Esas palabras me dieron fuerzas. Ya no estaba tan solo como creía. Mientras tanto, Román ni siquiera llamaba. Ni un mensaje, ni una visita, como si me hubiera borrado de su vida. Pero yo sabía que tarde o temprano, la vida le daría una lección. La vida tiene formas extrañas de restablecer la justicia. Una noche, tumbado en aquel miserable colchón, oí el canto lejano de un gallo y recordé mi pueblo, a Raísa, a mis hijos cuando eran pequeños. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero en lugar de hundirme en la autocompasión, me dije: «Me levantaré. No permitiré que mi historia termine aquí». Al día siguiente, con una determinación que no sentía desde hacía años, me levanté temprano y empecé a recorrer el terreno. Fue entonces, paseando detrás de la casa, cuando hice un descubrimiento que lo cambiaría todo. Detrás de unos arbustos viejos, casi oculto por la vegetación, brotaba un manantial de agua cristalina. El agua corría con un chorro fuerte, fresca y abundante. Me agaché a beber y sentí cómo aquella frescura me devolvía la claridad de mente. De pie ante aquel tesoro escondido, entendí que el destino me había dado una oportunidad que Román ni siquiera sospechaba, y aunque aún no sabía exactamente cómo aprovecharla, estaba convencido de que aquel lugar abandonado no sería mi tumba, sino el sitio de mi renacimiento. Y mientras tanto, algo me decía que, en cuanto yo empezara a ponerme en pie, Román empezaría a tener problemas que lo traerían de vuelta a mí. Los días en la casa abandonada se volvían eternos, pero poco a poco iba encontrando maneras de sobrevivir. Cada mañana iba al manantial, aquel hallazgo sorprendente que me daba esperanza. El agua era tan limpia y fría que parecía que la propia tierra quisiera ayudarme. Empecé poco a poco a arreglar el terreno. En el pueblo la gente me dio unas pocas semillas de patata y zanahoria. Mis manos, que Román consideraba inútiles, volvieron a tomar la pala. Cada surco, cada patata plantada era un acto de resistencia, una prueba de que aún no me había rendido. Los viejos conocimientos de maquinista no se habían olvidado. Pude arreglar en unas horas un tubo roto de un pozo vecino. Él, agradecido, me trajo un saco de harina y un tarro de carne en conserva. Poco a poco, en la comunidad local dejaron de verme como a un extraño. Grisha Petrovich, mi antiguo compañero de obras, empezó a visitarme con regularidad. Traía periódicos frescos del centro del distrito, a veces pan o leche de sus vacas. Un día, sentado junto a mi hoguera, me dijo: «Leonid, tengo un conocido abogado en Tula. Deberías hablar con él sobre este terreno. Quizás se pueda hacer algo». Entonces aún no comprendía lo proféticas que serían sus palabras. Mientras tanto, comenzaron a llegarme rumores sobre Román. En la tienda del pueblo las mujeres cuchicheaban. Decían que en la ciudad una empresa constructora había quebrado, que el dueño debía millones de rublos al banco, que las cosas estaban muy mal. Yo escuchaba esos comentarios con el rostro impasible, pero por dentro algo se encogía. ¿Sería mi hijo? ¿Habrían llevado su orgullo y su codicia a la ruina? Una tarde, mientras arreglaba la valla junto a la casa, sonó mi viejo teléfono móvil. En la pantalla apareció el nombre de Román. Era la primera vez en 3 meses. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. La mano temblaba. Por fin contesté: «Te escucho».
Al otro lado se oían sollozos y una voz ronca. «Papá, necesito hablar contigo». Eran las primeras palabras que me decía desde que me dejó allí como a un perro viejo. Guardé silencio, esperando a ver qué más decía. Las cosas se han complicado. La empresa está al borde de la bancarrota. Los acreedores exigen que devuelva las deudas y no sé qué hacer. Tú siempre supiste salir de situaciones difíciles. Ayúdame, por favor. En su voz se oía algo que no había oído en años. Desesperación, no arrogancia, no desprecio, sino desesperación pura, casi infantil. Pero yo recordaba cada humillación, cada insulto. Recordaba cómo me llamó viejo inútil. «Román», dije con calma, «hace unos meses me dijiste que era un viejo inútil, que mis manos llenas de callos no le servían a nadie, y ahora pides ayuda al mismo viejo inútil». Él se quedó callado. Solo se oía su respiración agitada. «Sé que merezco tu ira, pero papá, si no me ayudas, lo perderé todo. La casa está hipotecada, el coche también. Los niños pueden quedarse en la calle». La mención de mis nietos me atravesó el corazón. Denise y Dasha no tenían culpa de nada, pero tampoco podía permitir que Román pensara que podía humillar a su padre toda la vida y luego correr a pedirle ayuda. «Nos veremos mañana», dije y colgué. Esa noche no dormí. Fui al manantial, escuché el murmullo del agua y pensé en cómo la vida sabe dar lecciones. Román, que se creía tan listo, tan exitoso, ahora se ahogaba en deudas, y yo, al que había tirado como basura, poco a poco me levantaba. Al día siguiente llegó con el mismo coche blanco, solo que ahora estaba sucio, con arañazos en el parachoques. Román bajó demacrado, con la camisa arrugada y los ojos rojos por el insomnio. De la antigua seguridad no quedaba rastro. «Papá», empezó, pero levanté la mano para detenerlo. «Primero cuéntame la verdad, toda la verdad de lo que está pasando». Y me la contó. Me contó cómo había pedido un crédito para ampliar el negocio poniendo todo su patrimonio como garantía. Cómo había invertido en la construcción de un complejo residencial de lujo que nunca llegó a terminar. Cómo los inversores lo habían llevado a juicio. Cómo el banco exigía la devolución inmediata de 20 millones de rublos. 20 millones de rublos, una suma que yo no ganaría ni en 10 vidas. «¿Y qué quieres de mí?», pregunté mirándolo a los ojos. «Consejo. Tú siempre supiste salir de situaciones difíciles. Quizá haya una salida que yo no veo». Me dieron ganas de reír. Hacía meses me consideraba un viejo senil incapaz de manejar su propio dinero, y ahora me pedía consejo. Pero en vez de risa sentí una extraña calma, como si todo lo que ocurría formara parte de un plan mayor. «Román, te queda tiempo antes del juicio. Un mes, mes y medio como máximo. Bien, ahora escúchame con atención. ¿Has oído hablar alguna vez de que la tierra bajo esta casa pueda valer algo?». Me miró sorprendido. «¿Qué tierra? Esta parcela no le interesa a nadie. Elegí a propósito el lugar más barato». Fue entonces cuando entendí que el destino realmente tiene ironía. Román me había tirado en un terreno que consideraba basura, sin imaginar que precisamente esa tierra sería la clave de su salvación. «Vamos, voy a enseñarte algo». Lo llevé al manantial, recogí agua con las manos y le di a probar. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Es agua cristalina. ¿De dónde sale esto?». «Es un manantial natural que seguramente lleva brotando cientos de años. ¿Y sabes qué? La semana pasada vino aquí un hombre del centro de la región. Dice que agua así vale oro, que se puede montar un negocio de agua embotellada». Era verdad. Grigori Petrovich de hecho había traído a un empresario interesado en el manantial, aunque entonces yo aún no comprendía del todo la magnitud de las posibilidades. Román se quedó como aturdido. Veía en sus ojos cómo se encendía su instinto de empresario, cómo empezaba a calcular opciones. «Pero la tierra no está a tu nombre», dijo.
Exacto. Y aquí empieza lo más interesante. Y aquí empieza lo más interesante. Continué, observando cómo en los ojos de Román se encendían signos de dólar. Ese mismo hijo que unos meses antes me llamaba viejo inútil. Grigori Petrovich me presentó a un abogado de Tula. Sergei Vladimirovich me explicó algo importante sobre esta tierra. Román escuchaba conteniendo el aliento. Por primera vez en muchos años prestaba atención a cada una de mis palabras. Resulta que esta parcela no tiene propietario registrado. La casa se construyó en los años 70. Los dueños murieron hace mucho. Los herederos nunca aparecieron. Según la legislación rusa, si demuestro que vivo aquí, que trabajo la tierra y que mejoro la parcela, puedo obtener la propiedad a través de un juicio. ¿Cuánto tiempo llevará ese proceso?, preguntó Román. Y yo veía que su mente de hombre de negocios ya calculaba las variantes. Sergei Vladimirovich dice de 6 a 8 meses, pero hay un matiz. Hice una pausa, disfrutando de ver a mi hijo pendiente de cada palabra. Aquel mismo hijo que unos meses atrás me llamaba viejo inútil. Necesito dinero para pagar los servicios jurídicos, la delimitación del terreno, la tramitación de los documentos, unos 300.000 rublos. El rostro de Román se ensombreció. Papá, ahora no tengo dinero libre. Te dije que todo está hipotecado. Lo sé. Pero tengo una propuesta. Me senté en un banco improvisado junto al manantial y le hice señas para que se sentara. Escucha con atención. Tú pones el dinero para tramitar esta tierra a mi nombre. Cuando todo esté listo, venderé la parcela a la empresa interesada en el manantial. Sergei Vladimirovich ya ha investigado. Parcelas así, con fuentes naturales, se venden entre 5 y 10 millones de rublos. Los ojos de Román se abrieron de par en par. ¿De 5 a 10 millones? Exactamente. Eso bastaría para cerrar tus deudas, y aún sobraría. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que en público, delante de tus hijos y de tu esposa, me pidas perdón por todo lo que has hecho, y prometas no volver a tratarme nunca más como a un viejo inútil. Román guardó silencio. Veía cómo en su interior luchaban el orgullo y la desesperación. La desesperación iba ganando. Y otra condición, añadí. Mientras dure la tramitación de los documentos, no recibirás de mí ni un rublo. El dinero será después de la venta de la parcela. No es un adelanto, es una inversión en nuestra relación. Y si algo sale mal, si la tierra no se registra o no aparece comprador, entonces tú perderás esos 300.000, y yo seguiré viviendo aquí hasta el final de mis días. Pero ¿sabes qué, Román? Ya no tengo miedo. Estos meses en soledad me han enseñado a ser autosuficiente. Pero tú, sin ese dinero, seguro que acabarás en la calle. Me levanté y me dirigí a la casa. Piénsalo hasta mañana. Si aceptas mis condiciones, hablaremos con el abogado. Si no, no vuelvas más por aquí. «Papá, espera», me gritó. Me giré. Román estaba sentado, con la cabeza baja y los hombros temblando. Acepto. Lo acepto todo. Solo ayúdame. Fue entonces cuando sentí de verdad que la justicia existe. El hijo que me había tirado como basura ahora suplicaba la ayuda de aquel mismo viejo inútil. Bien, mañana traerás el dinero e iremos a ver a Sergei Vladimirovich. Pero recuerda, es la última oportunidad que te doy. Aquella noche me quedé mucho tiempo sentado junto al manantial, escuchando el murmullo del agua. Raísa, si me ves desde ahí arriba, que sepas que tu marido no se ha roto. Tu marido ha aprendido a luchar de otra manera. Por la mañana, Román llegó con un maletín de dinero. Seguramente lo había pedido prestado a alguien con intereses o vendido algo de valor. No pregunté. Fuimos a Tula, al despacho del abogado. Sergei Vladimirovich Kochetkov resultó ser un hombre de unos 40 años, de mirada atenta y modales profesionales. Escuchó nuestra situación y asintió. Es un caso típico de la Rusia profunda. Parcelas abandonadas sin derechos registrados,
Son un dolor de cabeza para las administraciones locales. Leonid Mikhailovich, si de verdad vive allí y mejora el terreno, tenemos todas las posibilidades de ganar. ¿Qué hay que hacer?, pregunté. Lo primero es encargar la delimitación y el registro catastral. Luego reunir certificados de los vecinos y de la administración local de que usted vive allí y trabaja la tierra. Después presentamos una demanda para que se le reconozca el derecho de propiedad por usucapión. ¿Y cuánto tiempo llevará si todo va bien? Medio año, pero puede alargarse hasta un año si la administración se opone, o si aparecen herederos de los antiguos propietarios. Román estaba nervioso. ¿Y si aparecen herederos? Entonces el caso se complica. Pero según los documentos que he revisado, la casa lleva vacía más de 15 años. Las posibilidades de que aparezca alguien son mínimas. Firmamos el contrato de prestación de servicios jurídicos y comenzó el largo procedimiento burocrático. Los meses siguientes se convirtieron para mí en un periodo de extraña felicidad. Cada día traía pequeñas victorias. El ingeniero catastral vino y confirmó que la parcela realmente no tenía propietario registrado. Los vecinos declararon que me veían allí desde la primavera, que estaba adecentando el terreno. ¿Y Román? Román no cambió por completo, claro, pero empezó a venir cada semana. Traía comida. A veces incluso ayudaba con las tareas. Los nietos también empezaron a venir con él. Denise y Dasha se alegraban de ver al abuelo. Se interesaban por el manantial. Ayudaban en el huerto. Deska, así me llamaba Dasha, me dijo un día: ¿y por qué antes papá decía que tú vivías en una residencia de ancianos? Miré a Román. Se sonrojó y apartó la vista. Papá se equivocaba, cielo. El abuelo vive en su propia casa y es muy feliz así. A los 4 meses llegó la ansiada resolución judicial. La parcela de 12 sotkas con casa y dependencias se reconocía como de mi propiedad. Aquel día, Román me abrazó como no lo había hecho en muchos años. Fuerte, de verdad. Papá, perdóname por todo. Fui un idiota. Lo sé, respondí. Pero sigues siendo mi hijo. Y una semana después llegaron los representantes de la empresa Agua de Manantial. Lo que ofrecieron superó todas mis expectativas. El director de la empresa, Vladimir Nikolaevich Semyonov, un hombre de unos 50 años, con olfato para los negocios, pero ojos bondadosos, examinó con atención el manantial, tomó muestras de agua y asintió satisfecho. Leonid Mikhailovich, es una fuente realmente única. El agua cumple todos los requisitos para la producción de agua potable de la máxima categoría. Estamos dispuestos a ofrecerle 2 opciones. Román estaba sentado a mi lado, nervioso, retorciendo los dedos. Sus deudas pendían sobre él como una espada de Damocles. Primera opción: compramos la parcela entera por 8 millones de rublos. Segunda: firmamos un contrato de alquiler a largo plazo por 50 años, con pagos mensuales de 200.000 rublos más un porcentaje de la facturación. 8 millones de rublos, una suma que yo no podría imaginar ni en sueños. Román palideció. Ese dinero bastaría no solo para cerrar sus deudas, sino para asegurar una vida desahogada a toda la familia durante muchos años. Necesitamos tiempo para pensarlo, dije. Por supuesto, aquí tiene mis datos. En una semana espero su respuesta. Cuando los representantes se fueron, Román me tomó las manos. Papá, ¿entiendes lo que significa? 8 millones. Podemos cerrar todas las deudas, comprar una casa nueva. Los niños podrán estudiar en las mejores universidades. Lo entiendo, respondí tranquilo. Pero primero tenemos que hablar de algo. Nos sentamos en el banco junto al manantial. El murmullo del agua tranquilizaba. Román, ¿recuerdas la condición que te puse? ¿Cuál?, preguntó, aunque su cara mostraba que lo recordaba perfectamente. Que debías pedirme perdón públicamente, delante de tus hijos y de tu esposa, por todo lo que hiciste. Bajó la cabeza. Papá, pero sí ya.
Quedamos en que me pedirías perdón, y tú solo dijiste un perdóname entre otras cosas. No es lo mismo. Román guardó silencio largo rato. La lucha entre el orgullo y la necesidad se veía en su rostro. Está bien, dijo al fin. Mañana vendré con la familia. Al día siguiente, el coche de Román se detuvo frente a mi casita. De él bajaron él, su esposa Svetlana y mis queridos nietos Denis y Dasha. Los niños corrieron hacia mí, como siempre, gritando alegres. «Deska, ¿es verdad que ahora eres rico?», preguntó Denis. «El abuelo siempre ha sido rico», respondí abrazándolos. «Rico en nietos, rico en experiencia, rico en dignidad». Svetlana, que antes apenas soportaba mi sencillez de aldeano, ahora me miraba con respeto. El dinero tiene la costumbre de cambiar las relaciones entre las personas. «Papá», empezó Román, armándose de valor. «Quiero decir algo importante delante de todos». Los niños se quedaron quietos, sintiendo la seriedad del momento. «Papá, he sido un mal hijo. Olvidé que todo lo que tengo lo obtuve gracias a tus sacrificios. Trabajaste bajo la lluvia y la nieve. Aguantaste hambre y cansancio para darme estudios y oportunidades, y yo te pagué con desprecio». Su voz temblaba y vi cómo las lágrimas se le asomaban a los ojos. «Te llamé viejo inútil. Te dejé en esta casa abandonada como a un perro. Robé tu dinero, traicioné tu confianza. Perdóname, papá. Perdóname por todo». Se arrodilló delante de mí y las lágrimas le corrieron por las mejillas. «No merezco llamarme tu hijo, pero te ruego que me des una oportunidad para rectificar». Denis y Dasha miraban a su padre con asombro. Svetlana lloraba. Yo levanté a Román del suelo y lo abracé fuerte. «Hijo mío, claro que te perdono, porque eres mi sangre y porque saber reconocer un error es el primer paso para convertirse en un verdadero hombre». Aquel día nos quedamos mucho rato junto al manantial, hablando de la vida, de los planes para el futuro. Los niños jugaban en el huerto. Svetlana me ayudaba a preparar la comida. Por primera vez en muchos años, sentí que tenía una familia de verdad. 3 días después llamé a Vladimir Nikolayevich y le comuniqué mi decisión. Acepto la segunda opción, el alquiler, pero con una condición: que 1/3 de los pagos mensuales se destine a obras benéficas para familias necesitadas de la zona. Una decisión excelente, Leonid Mikhailovich. Creo que será el inicio de una gran colaboración. Al principio, Román no lo entendió. «Papá, pero la venta nos daría más dinero de golpe». «Hijo, 8 millones nos los gastaríamos en unos años, pero 200.000 al mes es un ingreso constante. Además, la parcela seguirá siendo nuestra. Es una herencia para Denis y Dasha». Él asintió y vi en sus ojos comprensión. El contrato se firmó una semana después. El primer mes, Román pudo liquidar las deudas más urgentes. El juicio se canceló. La empresa se salvó. Pero lo más importante es que recuperamos nuestra relación. Román empezó a venir todos los fines de semana. A veces con los niños, a veces solo. Trabajábamos en el huerto, pescábamos en el río, hablábamos de la vida. Una vez, medio año después de firmar el contrato, Román estaba sentado conmigo junto al manantial y dijo: «Papá, he entendido una cosa. Tú no te volviste rico por culpa de este manantial. Siempre fuiste rico, rico en espíritu, en honor, en dignidad. Yo simplemente no sabía verlo. ¿Y ahora sabes? Estoy aprendiendo. Cada día aprendo». Ese año celebré mi 75º cumpleaños. Al festejo vinieron no solo Román con su familia, sino también Mijaíl y Ana, mis hijos menores. Bebimos té junto al manantial. Los niños corrían por el huerto riendo. «Raísa», pensé mirando las estrellas. «¿Ves? Nuestra familia vuelve a estar unida». Y me pareció que las estrellas me guiñaban en respuesta. Hoy tengo 77 años. Cada mañana me despierto en mi casa, salgo al manantial, me lavo con agua limpia
y doy gracias a la vida por sus lecciones. Román ha levantado de nuevo un negocio próspero, pero ahora es un negocio honesto y justo. Ayuda con regularidad a personas en situaciones difíciles. Dice que es su forma de espiar. Denise y Dasha crecen siendo buenos chicos. Conocen el valor del trabajo, respetan a los mayores y entienden que la verdadera riqueza es la familia. A ti, que estás escuchando esta historia ahora mismo, quiero decirte, nunca te rindas. La vida puede lanzarte al fondo más hondo, pero si conservas la dignidad y la fe en la justicia, será ella misma la que te levante más alto de lo que soñaste. No olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué ciudad de Rusia nos escuchas. Aquí cada día suenan historias reales de personas reales. Y recuerda, incluso en la noche más oscura, siempre hay estrellas. A veces la vida nos quita mucho, pero a cambio nos da algo que no esperábamos. Lo importante es saber verlo y no amargarse el corazón. Yo soy Leonid Mikhailovich Romanov, y esta ha sido mi historia. La historia de cómo la justicia, aunque no de inmediato, siempre encuentra el camino hacia quienes la merecen.